entrando en la parte que estamos en la parte donde más les estaba interesando de acuerdo a las consultas, que vamos a ver cómo empezar a organizar los eventos y sobre todo eventos donde nosotros vamos a tener que participar junto con eh, personas oficiales, en actos oficiales y no oficiales. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a poner para compartir. Perfecto. Acá estamos entrando al módulo 6, que es el último módulo que se va a dividir en dos clases, en esta y en la siguiente. Nosotros acá vamos a empezar a hablar de la organización de todo tipo de actos, eventos y ceremonias en lo que es el ceremonial público. Cómo llevarlas a cabo de la manera más efectiva, de acuerdo a la teoría de la organización y al ceremonial. En un primer momento, nosotros tenemos que tener en cuenta unas pequeñas diferencias y similitudes, y hay veces donde incluso se toman como sinónimos sin serlo, pero que sin embargo tampoco se puede tomar como un error que acto, evento y ceremonia se consideren como todo lo mismo. Hay unas pequeñas diferenciaciones en cuanto a los conceptos, no en la aplicación generalmente. Porque nosotros, por ejemplo, hablamos de acto escolar y no siempre un acto es solamente un acto, porque cuando nos referimos a este término, nosotros lo que estamos hablando es a que es la acción, una acción concreta dentro de un evento o ceremonia. O sea, en un evento o ceremonia puede haber más de un acto. ¿Sí? Por ejemplo, la firma del convenio durante todo un acto de inauguración es en sí el acto, ¿sí? Y sin embargo nosotros hablamos de un acto de inauguración o de una ceremonia de inauguración como que fueran sinónimos. Lo mismo que un acto puede ser dentro de ese mismo evento un corte de cinta, ¿sí? O si es, por ejemplo, en un evento social, una bendición de anillos, por ejemplo. Acá nosotros en esta foto tenemos como ejemplo la conmemoración por los 170 años del inicio de las sesiones del primer Congreso de la Nación. Acá, cuando nosotros hablamos de evento, se complejiza un poquito. Nosotros estamos hablando de una serie de actividades que están organizadas con un objetivo final y puede, como dije antes, incluir muchos actos que pueden ser consecutivos o no, de acuerdo a cómo esté organizado el evento, ¿sí? Puede ser un evento formal, un evento informal, puede haber audiencias, siempre va a haber audiencias en realidad. O sea, nosotros tenemos que seleccionar a quién vamos a destinar nuestro evento, ¿sí? Depende de la naturaleza y de los participantes, o sea, de cuál es el objetivo y de dónde surge el evento y a quiénes lo destinamos, va a ser el tipo de evento al que nosotros vamos a estar organizando, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un evento deportivo, una conferencia de prensa, una fiesta, un congreso. Acá yo puse algunos ejemplos, pero nosotros vamos a estar orientándolo en este caso a cuando siempre una figura pública esté presente, ¿sí? Sea el director de cultura, un secretario de cultura de un municipio, en este caso estaba la vicegobernadora. Son distintos eventos donde nosotros podemos aplicar nuestros conocimientos. Y acá tenemos otra pequeña diferenciación de evento y ceremonia. La ceremonia es un evento pero absolutamente ritualizado y tiene un propósito específico. Por ejemplo, una ceremonia sería lo que nosotros llamamos
un acto de graduación, ¿sí? Nosotros ahí tenemos distintos pasos que ya están previstos en un protocolo. O sea, nosotros acá tenemos siempre protocolos más rígidos, bastante más rígidos, y tienen un público muy determinado al que se dirige. A pesar de que pueden ser públicas o privadas, siempre esto está dirigido hacia alguien. La ceremonia va a tener sí o sí un público más rígido que un evento, porque por ejemplo, dentro de lo que es un evento en sí, podemos hablar de un festival de música donde el público va a ser mucho más amplio que en una ceremonia, por ejemplo, si es la promesa a la bandera, nuestro Pau, público específico. Sí, Paula, sí, perdón que te sí, interrumpa, pero si vos sí. estás compartiendo alguna filmina no se ve. ¿Vos estabas No sé compartiendo? No. si un segundito, a ver, perfecto. Ah, ahí sí. Sí, ahí sí, ahora sí. Claro, yo al no verme, quiero un segundito, voy a ampliar la pantalla, así lo podemos poner en pantalla completa. ¿Ahí se ve en pantalla completa? Sí, ahí sí, Pau. Perfecto. ¿Quieren que volvamos un poquito para atrás con las diapositivas? Rapidito. Acá yo lo que les explicaba es que un acto era la acción concreta que se puede encontrar dentro de un evento o una ceremonia. En este caso era el destape de una placa en la conmemoración de los 170 años de la primera sesión del Congreso, que lo hizo nuestra señora Intendenta. El evento, les explicaba que era la serie de actividades organizadas siempre con un objetivo final que puede ser formal o no formal, pero nosotros acá siempre vamos a tener que tener en cuenta que nosotros vamos a estar al lado de una figura pública, por lo tanto, deberemos mantener ciertas formalidades. Y lo que es una ceremonia, acá nosotros sí ya tenemos rituales mucho más específicos y protocolos más estrictos que llevar adelante, como por ejemplo en lo que es en las fotos estas que mostramos, que son los cambios, son los pasos de mando, tanto en la provincia como en la nación, el último paso de mando que se dio. Nosotros acá tenemos distintos elementos en distintos momentos para poder llevar adelante protocolarmente correctamente este tipo de eventos. Lo mismo pasa si estamos en un evento social, en una boda, en un funeral de Estado, obviamente me refiero. No sé si ustedes tienen presente o se acuerdan lo que fue el funeral de Néstor Kirchner. No fue que surgió y pusieron el cajón solamente ahí porque se les ocurrió. No, todo eso tiene todo un procedimiento, tiene un protocolo que seguir. De acuerdo a cuál es el contenido y la finalidad que nosotros tenemos de, en los eventos, ¿sí? Ay, perdón. Nosotros tenemos que clasificarlos para poder llevarlos adelante de la manera más correcta posible. Nosotros no es lo mismo organizar un evento corporativo, que es un evento empresario, donde podemos tener como fin presentar, por ejemplo, algún tipo de negocio, a que si organizamos un evento político, sobre todo cuando son cierres de campaña o debates previo a las elecciones, que ahora viene una época bastante movidita en este tema. Así es un evento científico, donde, por ejemplo, estamos mostrando algún avance o si tenemos un evento cultural, que acá es donde a nosotros más nos ataña, van a ser eventos donde nosotros vamos a estar buscando que la cultura, el arte, todo tipo de expresiones
se acerquen a la comunidad, fortalezcan los lazos, lo enriquezcan, ¿sí? Lo mismo con los actos académicos, pero van a estar con una finalidad más educativa y en el desarrollo de los profesionales que están dentro de este ámbito. En los eventos deportivos, bueno, son los que tienen la finalidad, el deporte en sí o los deportistas en sí, sea desde, no sé, una conferencia de prensa, pero que donde las personalidades son deportistas, ahí hablamos de un evento deportivo también. Un evento social son todo tipo de celebraciones donde no tenemos un protocolo oficial. No por esto no es que no tengan protocolo, sino que son más laxos en cuanto a si, por ejemplo, una personalidad pública está presente, nosotros hay ciertos protocolos que podemos saltarlos. No así si fuera un acto oficial, ¿sí? Ya ahora vamos a ver bien las diferencias. Y, por ejemplo, si es un evento tecnológico, generalmente es cuando se muestra algún uso de tecnología emergente, qué sé yo, cuando Sarsat lanzó los satélites, nosotros acá tuvimos un claro ejemplo de un evento tecnológico, a pesar de haberlo promocionado en los medios, el evento en sí era tecnológico. No sé si se entienden las diferencias. Igual, básicamente esto es una muy breve guía. Después los eventos se pueden dividir en muchísimos ítems más y clasificarlos de acuerdo a cualquier tipo de contenido. Eso lo tenemos que ver al momento de la práctica en sí. Acá nosotros es donde empezamos a adentrarnos en la parte protocolar que nos atañe, ¿sí? Nosotros tenemos que tener mucha atención, prestar mucha atención cuando hablamos de eventos públicos o eventos privados, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de un evento oficial, no por ser un evento oficial va a ser sí o sí un evento público, ¿sí? Nosotros acá tenemos que marcar la diferenciación, porque a pesar de que en un evento oficial siempre va a haber figuras públicas, el evento a su vez puede ser privado. Tiene un protocolo rígido y nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los eventos oficiales, el uso de las precedencias, cómo utilizamos los elementos heráldicos, las banderas, los himnos. Acá es donde más tenemos que prestar atención a estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de un acto oficial como en el desfile, como vimos las fotos anteriormente, de un desfile por el 25 de mayo, una inauguración de una obra, pero también acá, algo muy importante, nosotros podemos hablar de un acto oficial, una reunión de gabinete. Nosotros generalmente en una reunión de gabinete no tenemos la presencia, por ejemplo, de cámaras de televisión donde nos estén mostrando en vivo esta reunión. Sin embargo, es un acto oficial. Ya un poquito más adelante vamos a ver otras diferenciaciones en cuanto a esto. Nosotros cuando hablamos de eventos no oficiales, pero que hay personalidades públicas o autoridades y representantes de instituciones importantes presentes, podemos hablar de un acto no oficial público, ¿sí? Generalmente hay invitados, gente de la iglesia, de distintos entes públicos, de militares, no importa quién lo organice, cuál sea el ámbito, pero si nosotros tenemos presente a una autoridad, sea municipal, sea de la gobernación o de la nación, tenemos que tener en cuenta los protocolos, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta las precedencias y los protocolos
que ello implica, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de un acto, sea oficial o no oficial, pero que es un acto público, pueden tener una cantidad determinada o indeterminada de personas asistentes, ¿sí? Si nosotros hablamos de un acto no oficial público y estamos hablando, por ejemplo, de un festival organizado por un municipio, nosotros ahí nunca vamos a saber hasta el momento que se recuente la venta de entradas cuál fue la asistencia, ¿se entiende? ¿Sí? Nosotros acá estamos hablando de todo tipo de seminarios, congresos, conferencias. Son eventos públicos porque están abiertos, por más de que uno hace una determinación del público meta, están abiertos al público porque se comunican por los medios de comunicación, por lo general, por las redes sociales. Nosotros ahí no podemos hacer una segmentación exacta, no podemos hacer un corte con un bisturí, ¿sí? Nosotros vamos a llegar a distintos públicos. Este público es el que se autosegmenta después, ¿se entiende? En cambio, cuando nosotros hablamos de un evento no oficial, privado, acá sí nosotros somos los que definimos si es un evento abierto o cerrado. Si, por ejemplo, si es un evento abierto, podemos dar la comunicación hacia él a través de los medios o a través de las redes. Pero si nosotros hacemos un evento cerrado, la invitación la vamos a gestar a través de, por ejemplo, invitaciones escritas o mails, ¿sí? Sea un evento oficial o no oficial. Y está dirigido a determinado grupo de personas y a determinada cantidad de personas. Por ejemplo, nosotros cuando organizamos un casamiento o una cena de gala, no la hacemos abierta a la invitación a todo público, sino que a quienes le cursamos las invitaciones. Acá armé un par de ejemplos de los tipos de eventos oficiales y no oficiales. Por ejemplo, si hablamos de un evento oficial público, elegimos la inauguración de una escuela, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener, por lo general, la presencia de autoridades. En la foto nosotros vemos que está nuestro señor gobernador, hay un representante del Consejo General de Educación, están los directivos de la escuela, hay niños presentes porque pertenecen a esa escuela, están haciendo el corte de cinta de la inauguración de ese edificio, ¿sí? Nosotros acá en este tipo de eventos, en los oficiales de tipo público, generalmente tenemos que las autoridades hacen discursos, lo mismo que las personalidades representativas de esta entidad. Por ejemplo, la directora de la escuela, es muy común que en este tipo de eventos haga una presentación formal, haga un discurso, hable y haya toda una ceremonia en relación a esto, ¿sí? Eh, en cambio, si es un evento oficial privado, como por ejemplo una reunión de gabinete, una reunión de ministros, nosotros acá, nosotros tenemos que tener en cuenta que a pesar de que esto es un evento cerrado, privado, esto va a tener repercusión, porque siempre que es un evento donde hay autoridades, nosotros debemos informarlo, debemos comunicarlo, ¿sí? Entonces, acá, sobre todo en los que son eventos como las reuniones de ministros o de gabinete, se toman decisiones. Esas decisiones a posteridad se informan, pero no durante el evento como sí puede ser en un evento oficial público. ¿Sí? Son pequeñas diferencias, pero que después es importante conocerlas y saber diferenciarlas sobre todo. ¿Sí? En cualquiera de los dos, en todo evento oficial, nosotros tenemos que tener en cuenta que va a tener repercusión pública, sí o sí. Ya habiendo autoridades
que intervengan, sí o sí va a tener alguna repercusión pública. En cambio, nosotros podemos hablar de eventos no oficiales en los cuales también participan las autoridades, ¿sí? Como por ejemplo, un evento no oficial público puede ser un festival de fiesta, de música local, como por ejemplo es la última foto, que es la fiesta del mate, los corsos de Gualeguay o de Gualeguaychú o de Asencamp o los nuestros mismos de acá de Paraná o la gran paella que hace el Club Tilcara en Paraná. Son todos eventos no oficiales públicos, pero donde autoridades acompañan, suelen estar presentes en el momento de la inauguración del evento en sí, suelen acompañar como auspiciantes. Entonces, nuestras autoridades deben mantener ciertos protocolos, pero sin embargo son un poco más laxos en estos eventos no oficiales. Y ni qué decirlo cuando es un evento oficial, no oficial privado, como por ejemplo la fiesta de cumpleaños de 15 de la hija del gobernador. ¿Sí? A pesar de que él no deja de ser gobernador en ningún momento, como si fuera el presidente, no dejan de ejercer su mando en ningún momento, los protocolos se permiten hacer más laxos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que son eventos que, al ser un evento público, va a estar abierto a todo tipo de públicos, bien digo, pero no así si es el evento no oficial privado o el oficial privado. Esa es la gran diferencia, digamos, a quién está dirigido en sí el evento. Cuando a nosotros nos toca organizar un evento, una ceremonia, un acto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta qué tipo de protocolo vamos a tener que aplicar. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos organizando un evento que se va a llevar a cabo en las escalinatas de la catedral porque queremos hacer un concierto y somos representantes del Estado a través de cultura. ¿Sí? Nosotros acá vamos a tener que tener en cuenta también el protocolo de la iglesia, cuál es el orden jerárquico, cuáles son las banderas que la iglesia, al estar emplazada en un ámbito propio, va a tener que tener sí o sí en ese momento, cuáles son los ritos que vamos a tener que aceptar o compartir porque quizás nos solicitan que hagamos una bendición de los instrumentos, ¿sí? Cosa que si este evento se realizaría en otro ámbito, no sería adecuado, ¿sí? Estos son como unos pequeños tips que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, cada paso de la organización de un evento tiene que estar craneado, tiene que estar pensado, tiene que tener previstos pros y contras, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta justamente que si no lo planificamos y no tenemos prevista la logística, cualquier cosa puede suceder. O sea, es el eje de todo evento, la planificación general y el armado de la logística. Es lo que a nosotros nos va a llevar a buen término de cualquier tipo de evento. Si nosotros lo dejamos todo librado al azar, corremos el riesgo de que las cosas no salgan como las pretendemos. ¿Sí? Y nosotros como encargados culturales, siempre tenemos que tener en cuenta símbolos, perdón, y los rituales, como les decía antes en el ejemplo de si hacemos un concierto, por ejemplo, en las escalinatas de la catedral. ¿Cuáles son los rituales que nosotros vamos a tener que sí o sí permitir y cuáles ellos van a tener que permitirnos a nosotros como laicos, por ejemplo, se habiliten en ese momento?
Bueno, acá viene la parte que a mí más me gusta, que es cuando empezamos en sí a gestionar un evento. Nosotros hay distintas teorías de gestión de eventos. A mí me gusta la que habla de las 5P. Nosotros en las 5P vamos a hablar de personas, de place o lugar, vamos a hablar de producto, precio y promoción. Son 5 patas en la gestión de cualquier tipo de evento. Nosotros tenemos que tener en cuenta a las personas, o sea, quiénes son los humanos que van a estar en contacto desde el primero al último momento en este evento, ¿sí? Desde el pensar el evento a las contrataciones, al armado, al desarmado. ¿Cuáles son los requerimientos humanos que nosotros vamos a tener para llevar a buen término cualquier tipo de evento? Cuando hablamos del lugar, son las 5P porque se entiende que están en inglés, por eso es el place. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de lugar elegimos en base a cuál es el propósito del evento, cuál es el tema que vamos a tocar y el público al que queremos llegar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ahí también si el tamaño está acorde a la situación y al fin del evento, si tiene los requerimientos tecnológicos, si tiene el tamaño necesario, si está ubicado en un lugar que es de fácil acceso o vamos a tener que, a su vez, contratar, por ejemplo, colectivos para que lleven gente al evento, etcétera. La accesibilidad es algo muy importante al momento de seleccionar el lugar que vamos a utilizar para lograr este evento. Cuando estamos hablando de producto, nosotros estamos hablando del contenido en sí del evento y cuál es toda la experiencia que va a surgir durante y post evento, ¿sí? Desde cómo organizamos la agenda de, por ejemplo, si es un congreso de los conferencistas, cómo vamos a organizar las actividades sociales de los presentes y de los acompañantes, quiénes van a ser los ponentes, cuáles van a ser los temas que se van a tocar, cuáles van a ser los elementos interactivos que vamos a tener que contratar para, o que ya contamos con eso para poder ofrecerlos durante el evento en sí. Pero todo esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta en base al precio que nosotros estuvimos buscando para el evento. ¿Sí? Acá nosotros estamos hablando en cuanto al precio a un presupuesto y una planificación financiera en sí del evento. Nosotros tenemos que saber que este evento va a costar determinado dinero, tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a ir separando e ir gastando a lo largo de las distintas etapas, tanto de planificación como de ejecución de este evento. Tenemos que ser muy realistas, tenemos que ver y tener ya planificado cuál va a ser, por ejemplo, la inflación. Si estamos organizando un evento a un año, nosotros tenemos que tener en cuenta el índice inflacionario para poder llegar a un cotejo de costos donde nuestro precio no sufra ningún tipo de sorpresas. Estamos en Argentina, chicos. Es muy difícil esto que estoy planteando, pero tenemos que tenerlo previsto. Siempre en cuanto a los costos, por más acotados que estemos, tenemos que tener en cuenta de dejar un rinconcito del presupuesto sin destinar a nada, porque va a ser justamente para los imprevistos. ¿Sí?
Y la última P de la que hablamos es de la promoción. Nosotros estamos hablando de todas las estrategias comunicacionales desde cómo comunicar a las personas que nosotros queremos para que sean ponentes, por ejemplo, en nuestro congreso, cómo queremos llegar al público, a través de qué medios, durante el evento, cómo vamos a promocionar los distintos actos que va a haber durante el evento, ¿sí? O sea, tenemos que lograr la atención en el público presente en el momento del evento y lograr que ese público esté asistiendo a nuestro evento. Ojo, no estoy hablando solamente de los eventos cuando son eventos presenciales. Esto, por ejemplo, es un evento virtual. Nosotros acá, días antes, la gente del Instituto de Formación Legislativa le llamó la atención a ustedes mandándoles un mensaje con el link avisando que hoy el evento iba a ser a tal hora y a través de tal plataforma. ¿Se entiende? Nosotros, si ustedes... Hago un paréntesis, perdón. Yo le adjunté a Daniel dos libros de planificación de eventos de distintos tipos, de eventos sociales, empresariales, públicos, oficiales, no oficiales, ¿sí? Son de Carlos Fuentes de la Fuente. Es un español. Los ejemplos que hay en esos libros generalmente son de la Comunidad Europea, pero él también estuvo trabajando mucho en Sudamérica, sobre todo en México, así que hay ejemplos bastante más cercanos. Son libros de bastantes páginas que están en PDF. Yo se los voy a dejar para que ustedes, de necesitarlo, si lo necesitan, lo pueden tomar como referencia. Hay muchísimos libros, hay muchísima bibliografía. Nosotros tenemos que buscar la que se adapte mejor a nuestra necesidad del momento. No tenemos que casarnos con un determinado autor, sino que tenemos que tener la cintura suficiente, como hablamos desde el primer día, para poder amoldarnos a distintos tipos de eventos, a distintos tipos de situaciones. ¿Sí? En lo que todos los autores van a estar de acuerdo, que nosotros tenemos tres etapas claves en cualquier organización de cualquier tipo de evento. La planificación, la ejecución y el cierre o evaluación. ¿Sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de organizar algún tipo de evento, pero nosotros, para poder empezar a planificar un evento, que es toda la etapa previa al día D, ¿sí? Nosotros lo primerísimo que debemos hacer es definir el objetivo y el público del evento, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que saber qué estamos buscando al organizar determinado evento. Nosotros no es lo mismo que, no es el mismo fin si nosotros organizamos un congreso para músicos que si organizamos un festival de música, ¿sí? O sea, depende de qué queremos lograr, es el tipo de evento. Lo mismo que en base a qué tipo de evento y qué objetivo queremos lograr, va a ser el público y los asistentes a los que nosotros vamos a dirigir nuestro mensaje, ¿sí? También, como anteriormente habíamos hablado, nosotros debemos determinar cuáles son los costos que tenemos para estos eventos, ¿sí? ¿Cuál es el costo de alquilar el lugar? Si vamos a tener o no un catering, si vamos a tener o no una decoración. Al personal, ¿va a ser personal estable de nuestra oficina? ¿Vamos a tener que subcontratar personal ajeno? ¿Vamos a contratar agencias de marketing para poder promocionar el evento?
buscar patrocinadores, o sea, agencias o empresas externas a nuestro ámbito que pongan dinero para que el evento pueda llevarse de la manera más adecuada, ¿sí? O sea, nosotros en el presupuesto tenemos que tener en cuenta desde el alquiler del lugar, si vamos a tener traslados, si vamos a tener que contratar gente, ¿cuál de todos los ítems nos va a ocupar mayor cantidad de presupuesto? Si va a ser el alquiler del lugar, si va a ser la contratación de la gente, si va a ser, si tenemos que contratar artistas, ¿el artista irá gratis o nos va a cobrar? ¿Sí? O sea, todo eso ya lo tenemos que tener previsto en nuestro presupuesto. Y nunca tenemos que olvidarnos de dejar estos pesos extras para los imprevistos, ¿sí? Dentro del presupuesto nosotros también tenemos que tener previsto lo que es personal de salud, personal de seguridad, todo tipo de personas, lugares y elementos que van a estar presentes en nuestro evento. Pero previo a poder nosotros cerrar este presupuesto, vamos a tener que tener prevista una fecha y un lugar para el evento. Porque si nosotros no tenemos esto, ¿cómo vamos a poder saber cuál es el espacio, cuánta gente va a entrar en nuestro espacio, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que si estamos organizando un congreso para, por ejemplo, músicos de la Sinfónica, nosotros vamos a tener que buscar y vamos a tener músicos tocando, por ejemplo, vamos a tener que tener que previsto un lugar donde la acústica sea determinada, o sea, no lo podemos hacer en cualquier emplazamiento por más de que nos lo presten. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta cuál es la previsibilidad del público, de la cantidad de público que vamos a tener. Como hablamos antes, cuál es la accesibilidad, o sea, el transporte público llega o no llega al lugar del evento. Tenemos estacionamiento, nosotros vamos a proveer de transporte, por ejemplo, de unos colectivos que lleve, si lo hacemos en una zona que es alejada de la ciudad, por ejemplo, vamos a prever que haya un transporte desde el centro de la ciudad hacia ese emplazamiento, igual que a la vuelta. Hay hotelería cerca. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta al momento de seleccionar fecha y lugar. Después, otra cosa que es muy, muy importante es la creación del cronograma del evento, ¿sí? Nosotros lo vamos a terminar de diagramar bien cerca del evento. Pero nosotros debemos incluir desde el día cero los diagramas de los horarios, quiénes van a hacer los discursos, cuánto van a durar esos discursos, quiénes van a hacer las presentaciones, qué tipos de actividades, por ejemplo, si va a haber gastronomía, no va a haber gastronomía, si nos hacemos cargo nosotros o si eso va a estar como por ejemplo un patio de comidas, si lo vamos a abonar nosotros de nuestro bolsillo o la gente va a poder comprar su comida, ¿sí? Y algo muy, muy, muy importante, tenemos que designar quién va a ser el responsable en cada tarea en estos cronogramas, ¿sí? Nosotros cuando armamos el programa, lo vamos a tener que dividir en distintos sectores. Y de cada sector, nosotros vamos a tener que sí o sí designar un encargado. Una misma persona, quizás si el evento no es demasiado grande, puede estar encargado de más de un área, pero sí o sí tiene que haber un responsable. A pesar de que va a haber un responsable general del evento, de cada área lo ideal es que haya un responsable. ¿Sí? Nosotros, también relacionado a los tiempos del evento, nosotros debemos diagramar y entregar las invitaciones.
depende del tipo de evento, es el tipo de invitación que hacemos, como ya lo hemos hablado con anterioridad. O sea, vamos a hacer invitaciones por escrita. Si nosotros hacemos las invitaciones por escritas, acá nosotros tenemos que ser un poco más rígidos en cuanto al protocolo del tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber con cuánto tiempo de anticipación debemos entregar estas invitaciones, porque tienen que responderlas, tienen que confirmar o declinar esta invitación. Si todos nuestros invitados declinan la invitación, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener ya prevista un plan B, unos invitados de contingencia que se les llama, ¿sí? Pero esto, si nosotros no lo planificamos con tiempo y con mucho cuidado, podemos tener sorpresas desagradables, ¿sí? Lo mismo que nosotros cuando estamos armando la promoción del evento, ¿sí? Nosotros tenemos que armar la estrategia de comunicación o de marketing de acuerdo a cuál es el fin del evento, ¿sí? Porque nosotros estamos orientándolo a un público, a un target. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál de los medios de promoción es el más apto para poder llegar a nuestro público objetivo. Si lo vamos a hacer a través de redes, si vamos a hacerlo a través de correos electrónicos, si es un evento interno o es un evento externo del ámbito donde nosotros estamos trabajando, ¿sí? Si vamos a hacer publinotas o notas periodísticas, si vamos a pagar publicidad o vamos a incorporarlo si es un evento que auspicia, por ejemplo, un estamento del Estado, y ya tienen pauta oficial, a ver si nos ofrecen parte de esa pauta o si nosotros la vamos a tener que pagar, ¿sí? Si esto es un evento absolutamente privado, con fondos privados, mejor dicho, o si va a tener fondos públicos, si el Estado va a ser patrocinador o no. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta al momento de nosotros poder hacer la presentación de la promoción, ¿sí? Nosotros tenemos que promocionar no solamente antes del evento, sino durante el evento tenemos que promocionar las actividades que están surgiendo, ¿sí? Y acá viene la parte donde tenemos que prestar particular atención para no tener tantas sorpresas. Porque en cuanto a la gestión de la promoción y al diseño de la promoción en sí, es algo bastante intangible hasta el momento del evento. Nosotros hasta el día D del evento no vamos a saber si la comunicación fue realmente efectiva o no. Pero nosotros, en cuanto a la logística, ¿y a qué me refiero con logística? A todos los elementos tangibles e intangibles que vamos a necesitar para que el evento se lleve a cabo, esta parte sí nosotros la podemos medir. Nosotros la podemos medir y podemos prever mucho más, ¿sí? Nosotros tenemos que asegurarnos que contratemos el mejor sonido que esté dentro de nuestro presupuesto. Lo mismo con la iluminación, lo mismo con cualquier elemento que tengamos que subcontratar si es que no lo tenemos. Por ejemplo, no es lo mismo contratar una pantalla LED que contratar una pantalla para exponer una filmina. La calidad de imagen va a decir mucho también. El tipo de proyección que vamos a hacer no es lo mismo proyectar contra una pared que proyectar contra una pantalla plana, ¿sí? Acá nosotros tenemos que tener gestionado ya también el catering. ¿Qué tipo de catering? ¿Qué tipo de empresa nos interesa? ¿Va a haber alcohol? ¿No va a haber alcohol? ¿En qué momento se va a servir? Todo eso forma parte de la logística, ¿sí? Lo mismo que la seguridad. Nosotros tenemos que proveer seguridad no solo al asistente en general, sino, por ejemplo, nosotros estamos hablando de autoridades a nivel municipal,
provincial, nacional, que pueden estar presentes en nuestro evento, ¿sí? Nosotros tenemos que gestionarles toda la cuestión de seguridad física hacia ellos que esté dentro de nuestro alcance. Más allá de su propia seguridad que suelen traer las autoridades, ¿sí? Pero si nosotros podemos reforzar con cordones policiales, por ejemplo, ¿por qué no brindárselo? Lo mismo que la logística del transporte. ¿Cómo la gente va a llegar a nuestro evento? Desde los expositores, ¿cómo van a llegar por ejemplo, si es una feria o un festival que va a tener que tener stands para venta o stand de gastronomía? O sea, eso genera toda una logística previa de armado y posterior de desarmado que tenemos que tenerla prevista. Y ahí no podemos tener sobresaltos. Si nosotros lo tenemos bien organizado, bien gestionada la logística, no debería haber sobresaltos. Siempre tenemos que tener aparte un plan B en cuanto a la logística. Siempre tener contratada la empresa A, pero charlada la empresa B. ¿Se entiende? En todos los ítems que nosotros apliquemos, sí o sí, desde el lugar donde lo vamos a hacer, suponiendo que sea un evento al aire libre, nuestro plan B va a ser suspenderlo o emplazarlo en un lugar techado, ¿sí? Siempre tenemos que tener prevista la logística y todos los que van a colaborar en la logística, todas las personas que estén relacionadas a nuestro evento van a tener que conocer nuestro plan A y nuestro plan B. Para eso vamos a tener gente encargada de cada área para comunicar, ¿sí? Uy, me tomo un mate que se me secó la garganta. Continuamos. Ahora viene el proceso de ejecución, o sea, en el día del evento, durante el evento. Nosotros, la gestión logística es la que nos va a ayudar a que el día del evento no tengamos sobresaltos, ¿sí? Nosotros Hablo de nosotros como grupo organizativo de un evento, porque es muy difícil que una sola persona esté a cargo de todo el evento. Como decíamos, cada área va a tener un responsable. Pero el día de tiene que haber un coordinador general, sí o sí, y debe estar presente. Debe estar presente desde un par de días antes, el día de y el día posterior, en el emplazamiento del evento en sí, sobre todo cuando son eventos de magnitud como los festivales que duran 2, 3, 4, 10 días, o un congreso que generalmente dura más de un día. Nosotros ahí todo tiene que pasar por manos del coordinador, sobre todo cuando son decisiones relevantes, como por ejemplo el implementar un plan B, ¿sí? Sin embargo, no debemos saltear a ningún estamento de mando. Si nosotros tenemos el que tiene que hablar con el coordinador general, es el coordinador de área. No el mozo del evento va a ir a hablar con el coordinador general. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que ese día, como coordinadores del evento, pongámonos en la función de coordinador general, ¿sí? Nosotros tenemos que estar absolutamente convencidos de que todo va a funcionar como está planeado. Si nosotros tenemos un cronograma, el cronograma debe respetarse. Obviamente que están permitidos los imprevistos. Va a haber en todo evento un imprevisto. Hasta en un cumpleaños familiar nos pasa que nos olvidamos una vela o no. Imagínense en un evento que tiene tantos pasos, tantas personas y tantos elementos involucrados,
pueden surgir todo tipo de imprevistos. Puede surgir que el día que el disertante le tocaba dar la conferencia se levantó con 40 grados de fiebre. Entonces, nosotros ahí vamos a tener que tener el plan de contingencia para poder ya saber cómo vamos a cubrir ese hueco. Los huecos son inevitables en cualquier tipo de evento. Lo que sí nosotros tenemos que tener la cintura y el conocimiento suficiente para poder cubrirlo sin que se den cuenta. ¿Se entiende? ¿Cómo logramos esto? Solamente que durante la ejecución del evento haya buena comunicación entre todos los estamentos. Si no hay buena comunicación, si los cambios o los imprevistos no se informan en el momento adecuado, de la manera adecuada y a la persona adecuada, ahí sí o sí vamos a tener problemas. Nosotros para eso tenemos la planificación previa. Si nosotros no logramos esta planificación previa, el día de la ejecución va a ser un desastre. ¿Se entiende? No es que sea fatalista, sino que estoy pensando en un evento de gran magnitud, donde nosotros dejamos algo librado al azar a propósito, es un 90% de probabilidades que eso salga mal. En cambio, si nosotros tenemos todo eficazmente planeado, con tiempos, con presupuestos y personal y la logística adecuada, tenemos un éxito prácticamente asegurado. Supongamos que ya el evento pasó, que salió todo relativamente bajo los cánones de normalidad. ¿Qué es lo que sigue? La etapa de evaluación. Acá hago un paréntesis. Nosotros cuando hablamos de etapa de evaluación, también tenemos que tener en cuenta la etapa de evaluación durante todo el proceso del evento, desde el planeamiento, durante la ejecución y en este último trazo del evento. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar todo el tiempo autoevaluándonos y evaluando las situaciones comunicacionales del evento en sí, ir evaluando cómo está actuando el público, si interactúan o no, si resulta interesante la forma en la cual nosotros estamos planteando el evento. Porque acá es donde nosotros podemos aplicar todo nuestro conocimiento y dar un cambio de mando, un cambio de dirección, mejor dicho. Y lo podemos ir haciendo solamente si estamos haciendo una evaluación permanente del evento. ¿Sí? Nosotros durante el evento ya podemos empezar a medir resultados. ¿Sí? ¿Cuánta gente asistió? ¿Es el público que nosotros esperábamos? ¿Los disertantes fueron realmente interesantes en cuanto a su contenido y a su forma? ¿Los asistentes resultaron satisfechos en cuanto al contenido, en cuanto al lugar, en cuanto al horario? ¿Sí? ¿Cuál fue el impacto que tuvo el evento en sí en la comunidad? ¿Cuál fue el impacto que tuvo en los medios? ¿Los medios lo tomaron como noticia o no lo tomaron como noticia? ¿Nosotros tuvimos que pedir notas o los medios directamente se interesaron en nuestro evento? Los objetivos que nosotros teníamos en el evento. Por ejemplo, si era un evento del lanzamiento de una nueva secretaría, ¿se cumplió que la ciudadanía conozca el fin de nuestro evento o no? Nosotros, todo esto tenemos que recabar datos. Después, un poquito más adelante, vamos a ver cuáles son elementos que nosotros vamos a utilizar para poder recabar estos datos. Porque nosotros siempre tenemos que hacer un informe de cuál fue el resultado
de nuestro evento o nuestra ceremonia o nuestro acto. Quizás si no es un acto de gran magnitud o un evento de gran magnitud, no tengamos que hacer un informe por escrito. Muchas veces, sin embargo, tenemos que rendir cuentas, por así decirlo, a nuestro superior sobre si se cumplieron, sobre todo, o no, los objetivos comunicacionales del evento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros siempre estamos comunicando. Eso no se lo pueden sacar de la cabeza. Nosotros haciendo o no haciendo, estamos comunicando. ¿Sí? Nosotros recabamos toda esta información, analizamos los datos, hacemos conclusiones y las elevamos a quien tengamos que elevarlas. Incluso algunas veces estos informes se traducen a los medios de comunicación si el evento es muy importante. Por ejemplo, después de la Fiesta Nacional del Mate, se hace una conferencia de prensa donde se informa cuál fue la asistencia, cuál de los números artísticos fue el que mayor concurrencia tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para poder hacer este análisis, nosotros tenemos distintos tipos de elementos de los cuales podemos asirnos, ¿sí? Nosotros podemos usar focus group, sobre todo esto lo vamos a utilizar durante el evento, ¿sí? O sea, saben lo que es un focus group, ¿sí? Nosotros recopilamos eh, información sobre un grupo determinado, seleccionado de los participantes del evento, se le hacen encuestas, se les hacen preguntas y después se elabora un informe en base a esto. Después podemos hacer un análisis de datos general, ¿sí? O sea, cuál fue el impacto social que tuvo el evento, si fue un evento donde se esperaban ventas, qué cantidad de ventas hubo, etcétera, etcétera. Podemos también, para hacer este análisis de datos, utilizar tanto los focus group, podemos hacer encuestas, podemos hacer entrevistas, ¿sí? Todo esto lo podemos ir haciendo durante el evento en sí o lo podemos hacer posterior al evento. Posterior al evento es más difícil la respuesta. Sin embargo, si lo hacemos durante el evento en sí, podemos quitar la atención al evento propiamente dicho, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta qué tipo de análisis de datos vamos a necesitar para ver cuáles son las herramientas que vamos a utilizar o vamos a solicitar a nuestros colaboradores que utilicen para poder llegar a estos números, ¿sí? Sobre todo los análisis de datos son números, cantidad de concurrencia, si la gente estuvo satisfecha o no en cuanto a los contenidos, en cuanto al lugar, en cuanto a dónde se los instaló en los hoteles, por ejemplo, si el flujo hacia y a la vuelta del lugar era óptimo o si se demoraron más de lo esperado, etc. Ahora vamos a empezar a apurar un poquito porque ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a hablar de los tiempos en la organización y puesta en punto de un evento, ¿sí? Los tiempos ideales. Y acá volvemos a distintos autores. Nosotros tenemos como un cronograma general donde dice que un evento no puede organizar, hablo de un gran evento. Un gran evento tiene mínimo 500 concurrentes, de acuerdo a la mayoría de los autores, ¿sí? Son los eventos que más tiempo necesitamos de organización y de coordinación y de mayor cantidad de gente que colabore en sí. Nosotros estamos hablando de entre 1 año y 6 meses de planificación para este tipo de eventos. Por ejemplo, si estamos hablando, vamos a poner como ejemplo una fiesta similar a la fiesta del mate o a lo que es lo que son las comparsas en Gualeguaychú o en Victoria o cualquier tipo de mega evento o de gran evento, no podemos organizarlo con menos de 6 meses de antelación, ¿sí?
volviendo a que nosotros acá en estos primeros 6 meses de organización, nosotros tenemos que tener ya definido el objetivo y el tipo de evento que vamos a hacer, como ya lo habíamos hablado. O sea, si vamos a hacer un festival, una conferencia, o vamos a hacer algo vía Zoom o lo vamos a hacer presencial, todo eso tiene que estar determinado ya en un primer momento. Tenemos que tener el presupuesto antes de lanzar la próxima etapa. Nosotros tenemos que saber cuál es el monto de dinero con el que vamos a necesitar contar, cómo vamos a administrar estos fondos y sobre todo cómo vamos a hacernos de estos fondos. ¿Sí? Si nosotros vamos, como hablamos antes, si vamos a tener que conseguir auspicios o patrocinios, o si nuestra área laboral es la que va a proveer todo el dinero. Y a su vez, cómo lo vamos a dividir a través del tiempo en distintos gastos. ¿Sí? Si todo este dinero va a ingresar junto o va a ingresar por partes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando del financiamiento del evento. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta también quiénes van a ser el equipo de trabajo. ¿Cuál va a ser la función de cada una de esas personas en el equipo de trabajo? Si vamos a tener que contratar o no personas, todo lo que fuimos hablando antes. Y dentro de este periodo de tiempo, también nosotros ya vamos a tener que tener seleccionado la fecha y el lugar, que los autores generalmente no lo ponen como uno de los primeros ítems. Sin embargo, yo, después de haber definido el objetivo y el tipo de evento, yo lo primero que buscaría antes del presupuesto sería la fecha y el lugar, porque nosotros acá tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Tenemos que prever que nuestro evento no coincida con otro evento similar y que pueda quitarnos público. Tenemos que ver que, por ejemplo, no caiga en determinadas fechas patrias donde es hasta ilegal hacer determinado tipo de eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al lugar, bueno, es todo lo que ya hablamos previamente. Tenemos que pensarlo estratégicamente al lugar que elegimos y tener siempre nuestro plan B. Entre 3 y 6 meses previos, nosotros tenemos que tener gestionado todo lo que son permisos y licencias. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos a tener que tener permiso para cortar una calle, ¿a quién tengo que solicitárselo? ¿Tengo la autorización? ¿No tengo la autorización? ¿Tengo que enviar las notas? ¿Tengo que enviarlo por mail? ¿Tengo que hacer un llamado telefónico? Todo eso tengo que ya tenerlo gestionado entre los 6 meses previos y los 3 meses previos al evento. Todo tipo de autorización. Si yo quiero poner un cartel, ¿a dónde tengo que ponerlo? ¿A quién tengo que pedirle esa autorización? ¿Es al municipio? ¿Es al dueño del predio? Todo eso ya lo tenemos que tener gestionado. Si hay que hacer un cambio de circulación, hay que hablar con el municipio, hay que hablar con la policía, ¿sí? Para que entre el catering al evento, ¿necesito algún tipo de evento, de autorización en bromatología? Si, por ejemplo, es un catering específico de un lanzamiento de un alimento creado científicamente, por ejemplo, ¿se entiende? También dentro de estos 6 y 3 meses previos al evento, nosotros ya tenemos que tener contratado el sonido, la iluminación, toda la gente que va a participar del evento tiene que estar, la seguridad. Si tenemos que contratar publicidad, por más de que esta publicidad salga una semana antes del evento, nosotros ya lo tenemos que tener como proveedor previsto entre 6 y 3 meses antes. ¿Quién se va a encargar del video? ¿Quién se va a encargar de las fotos? ¿Quién se va a encargar de la locución? Todo esto forma parte de la previsibilidad del evento. Nosotros tenemos que tenerlo organizado.
Lo mismo que como hablábamos del marketing y la promoción. Dentro de los 6 a 3 meses antes, nosotros tenemos que tener diseñado nuestra estrategia comunicacional. Si vamos a tener que mandar a imprimir, ya tenemos que tener los diseños armados o por lo menos un boceto. Si vamos a utilizar qué tipo de medios, si vamos a utilizar medios de comunicación tradicionales, si vamos a utilizar medios como las redes sociales, si vamos a hacer un boca en boca, si vamos a contratar eh, notas publicitarias o si van a ser simplemente notas gestionadas a través de comunicación institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo tenemos que tener previsto, ¿sí? Y en cuanto acá hablamos de registro de asistentes, nosotros acá debemos registrar quiénes van a ser desde los colaboradores, quiénes van a ser los disertantes, por lo menos la previsión de esto, quiénes nos gustarían que sean, ¿se entiende? Entre 3 y 1 mes antes del día D, debemos confirmar a los proveedores. Es decir, si nos pidieron una seña, chequear que no haya que darles otra parte del pago. Tenemos que verificar todo tipo de detalles. Intentar, si sabemos que, por ejemplo, la empresa de sonido e iluminación que utilizamos, nos enteramos que va a estar dentro de este periodo en otro evento similar al nuestro, pedir autorización e ir a constatar que efectivamente esto que nosotros queríamos es lo que ellos pueden darnos. Porque una cosa es contratar a alguien que nunca vimos cómo trabaja y otra cosa es a sabiendas de lo que efectivamente puede ofrecernos. Lo mismo con todo tipo de servicios, ¿sí? Nosotros en estos 3 meses previos al evento, nosotros tenemos que tener la planificación logística ya plasmada en un cronograma, ¿sí? Nosotros tenemos que tener, y hago mucha insistencia, tener que ya plasmado cómo va a ser el croquis de la seguridad, el croquis del transporte, cómo va a estar dispuesto el lugar, digamos, si tenemos un predio de una convención, ¿en qué lugar van a estar emplazados los baños químicos? ¿Cuántos baños tienen lugar en sí? ¿Quiénes van a utilizar los baños químicos? ¿Quiénes van a utilizar los otros baños? ¿Tenemos camarines? ¿No tenemos camarines? ¿Tenemos que contratar carpas? ¿No tenemos que contratar carpas? ¿El escenario es propio? ¿Tenemos que tercerizarlo? El escenario en sí, digamos, las tablas, a eso me refiero. El sonido, tenemos que contratar una sola empresa, tenemos que reforzarla. Todos estos tiempos nos ayudan en esto. Tenemos en la Si hablamos disposición. los tres la hablamos, ¿eh? La animamos a que siga, Hola chicos, que a todos se nos abrió ha un costado micrófono. mucho. La habló Gaby, la habló Moni, la hablé yo. Hola. Hoy sí, en práctica y no Hola. sabía unas cosas. Hola, no sé quién está charlando. Ya estamos terminando, 2 minutitos y Pero terminamos. le hablamos, le dijimos, le hicieron un cuadro para que se vaya orientando. Gaby se lo escribió. Ya Hola. le dijeron que la semana que viene venga, que se inscriba de nuevo, que aproveche la oportunidad de poder rendirla. No sé, Lo que pasa es que ellos creen que están bien, que vienen, guarda, que vienen bien. Hola, ahí ya se silenció, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir con... Ahí está. Bueno, en este periodo nosotros también tenemos
una de las partes principales y más complejas del evento, que es organizar el programa en sí. O sea, cuáles van a ser las actividades a desarrollarse previa, durante y post evento, ya organizando días y horarios específicos. Ya no es algo tan general, sino que nosotros acá ya estamos poniendo que en tal horario, de tal día va a ser la apertura, va a estar tal persona dando las palabras de agradecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros ahí vamos a saber, tenemos que tener ya en claro quiénes van a ser los que sí o sí van a participar como expositores, como ponentes, como artistas. Y todo vamos a tener que también tener previstas dentro de este programa en qué momento la prensa va a poder estar presente o no durante el evento. Porque quizás hay temas durante los eventos que o no son de interés de la prensa o no atañan a la prensa y sin embargo son temas que se pueden tratar pero que no es óptimo que salgan a la luz sin un filtro. ¿Se entiende? Y bueno, dentro de lo que es la logística, nosotros tenemos que tener probada todo lo que es la tecnología. Por eso yo les decía con anterioridad que chequeen los proveedores. Si a la gente del catering es la primera vez que la van a contratar, pídanle una prueba, una cena de prueba, que eso suele hacerse sobre todo en los eventos sociales, pero ¿por qué no aplicarlo a esto? Que nos manden, no sé, una vianda para 2 personas. No es necesario que manden para toda la oficina, pero sí hacer un pequeño cateo de si la calidad y la cantidad es la óptima en cuanto a lo que nosotros estamos solicitando. Lo mismo con las filmaciones, lo mismo con las fotos, lo mismo con el sonido, lo mismo con el transporte, con todo tipo de proveedores, tanto en tecnología como en lo que fuere, nosotros tenemos que tenerlos ya corroborados. Sí o sí, porque es la única forma de evitar sorpresas innecesarias. Bueno, acá ya nos estamos acercando al día D, ¿sí? Estamos a 2 semanas del evento. Los nervios nos están carcomiendo, porque suele suceder eso, ¿sí? Nosotros acá debemos, como coordinadores generales, hacer reuniones continuas con todo el equipo. En un momento vamos a tener que hacer una reunión con los jefes de cada área, pero es muy probable que después tengamos que hacer una reunión general, desde con el dueño del servicio de catering, si tiene un metro porque es una cena de gala, por ejemplo, a la gente del sonido, a la gente de las filmaciones, a la gente del transporte, si contratamos limusinas con el dueño de la empresa, por ejemplo. No podemos dejar nada librado al azar. Tenemos que tener ya coordinado todo. Las tareas ya deben estar asignadas específicamente a cada persona en este momento. No tenemos que esperar hasta el día del evento para decirle, vos, Juanito, tenés que encargarte de controlar que las plantas estén regadas. No, eso 2 semanas antes como mínimo tiene que estar cerrado. Si va a haber decoración, no va a haber decoración, todo eso ya lo habíamos previsto cuando buscamos proveedores, pero acá nosotros tenemos que haber chequeado si, por ejemplo, si va a haber un baile posterior a la cena de gala, si van a poner determinada decoración o no va a haber nada, por ejemplo. Ya esto no podemos tener sorpresas a último momento. Tenemos que tener confirmada tanto la asistencia de los que van a conferenciar, de los invitados principales, quiénes van a ser las autoridades que nos van a acompañar, que los proveedores estén confirmadísimos. Generalmente ya está todo pago a esta altura, salvo los catering que se pagan a posterior. ¿Por qué? Siempre se hace una seña,
se van haciendo pagos parciales por lo general, pero posterior al evento, por si se supera el número de presentes, suele hacerse un pago, ¿sí? Y en cuanto a la gestión de los materiales, hablo de material impreso, material gráfico, todo lo que, sobre todo a materiales audiovisuales, nosotros ya 2 semanas antes tenemos que tener todo listo. Todo lo que sirva de promoción tiene que estar ya o rodando o a punto de rodar, ¿sí? Pero tenemos que tenerlo previsto, no podemos esperar 2 días antes para ver si el aviso salió o no salió. No, nosotros sabemos que 3 días antes tenía que salir tal spot publicitario en tal medio, pero lo tenemos que tener 2 semanas antes ya listo en nuestro pendrive. ¿Se entiende? Y la persona encargada de prensa o de comunicación también. Durante el día del evento, es lo que nosotros llamamos día D en organización de eventos, nosotros, depende la magnitud, el tamaño del evento, se puede empezar a armar incluso 10 días antes, si tenemos que armar un mega escenario. Pero por lo general, para lo que son congresos, conferencias, festivales pequeños, nosotros se arman 1 o 2 días antes. Como coordinador general, nosotros deberíamos estar presentes en el predio en todo momento, o por lo menos designar colaboradores que sean nuestra mano derecha. Nosotros no podemos estar 24/7, ¿se entiende? Pero sí personas de extrema confianza que no se descubra en ningún momento nada del evento. O sea, que no quede nada librado al azar, ¿sí? Tenemos que llegar temprano, estar en condiciones. Si somos mujeres, no podemos pretender dejar tiempo para ir a la peluquería en ese mismo momento, ¿sí? Nosotros tenemos que tener todo previsto. Si el evento empieza a 10 de la mañana, nosotros 7 de la mañana tenemos que estar presentes y ya en condiciones para pasar el día en el evento. Tenemos que supervisar desde la colocación del cartelito a cómo están puestas las sillas, cómo están puestas las banderas, si faltó algo, si hay algo que sobra. Tenemos que tener en cuenta todo tipo de montaje en todo momento, si el cartel está derecho, que si no se corrió, si el viento no lo giró. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo es la única forma de lograrlo para el momento, para el horario de comienzo? Es teniendo previsión horaria, pudiendo estar presentes con antelación. Durante el evento en sí, supongamos que arranca la acreditación a las 9 de la mañana, nosotros tenemos que estar supervisando desde un rato antes también todo esto. Nosotros tenemos que, si arranca a las 9, 9 menos cuarto, el sector de acreditaciones tiene que estar en funcionamiento. Nosotros acá es donde tenemos que gestionar que todo transcurra sin sobresaltos. Tenemos que estar en comunicación permanente entre todos los gestores del evento. Todas las personas que participamos debemos estar en comunicación activa. No significa que tengo que estar todo el tiempo charlando con otro, sino que solamente quizás con una mirada yo sé si el otro tiene las cosas en condiciones o no. Y también saber gestionar emociones en el momento, porque cuando surgen los imprevistos, las emociones salen a flor de piel. Entonces tenemos que estar preparados, primero, para que los sobresaltos sean los menores. Y segundo, las emociones estén bien gestionadas. Esto es algo que es muy personal mío, pero al organizar distintos tipos de eventos, por ahí uno tiene que hacer acompañamiento de sus colaboradores en cuanto a lo emocional, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber hasta dónde presionar y dónde apoyar. Tenemos que ser observadores de las personas para poder lograr el fin aunque parece que no tiene nada que ver,
tiene mucho que ver la gestión de emociones en la organización de los eventos. Bueno, y en cuanto a la recepción de los asistentes, nosotros tenemos que estar absolutamente en todo detalle para que a ellos no les falte nada. Por ejemplo, tener que cuando se les haya hecho la inscripción, se les haya entregado la virome y el blog anotador para llevar los apuntes del evento, por ejemplo. Si tenemos que tener algún traductor, que la persona que va a necesitar de este traductor tenga los elementos tecnológicos necesarios para el fin, digamos, que tenga su equipito con los auriculares, por ejemplo. Saber si alguien pregunta algo, todos los gestores del evento debemos mínimamente conocer el emplazamiento de cada uno de los momentos y de los elementos del evento. No pueden preguntarnos dónde queda el sector gastronómico y no saberlo. ¿Sí? Nosotros somos responsables del evento, debemos conocer todos y cada uno de los elementos que participan y dónde van a estar ubicados y en qué momento van a estar funcionando o no. Así que nos queda la gestión posterior al evento, que es tanto o más importante como la previa y el durante. ¿Sí? Nosotros después del evento tenemos que armar, organizar todo lo que es el desmontaje, la limpieza del predio, que todo se devuelva en tiempo y forma. Ver si se rompieron elementos, por ejemplo, de la vajilla del catering, cómo se van a subsanar estos temas, si hay que pagarlo, si estaba previsto, si ya estaba, eso tenemos que tenerlo previsto, ¿sí? ¿Quién se va a hacer cargo de bajar las luces? Eso ya tiene que estar previsto, no lo podemos estar organizando en el momento, ¿sí? Nosotros ya tenemos que tener previsto el servicio de limpieza. Generalmente el desmontaje del evento es mucho más rápido que el montaje, pero si no está coordinado, se pueden superponer y cuando está saliendo el camión del catering, justo quería entrar el camión del sonido y ahí se generan algunas rispideces. Eso, si lo tenemos organizado y cronometrado, no debería pasar. Acá es el momento de nosotros recopilar todo tipo de opiniones, tanto de los que participaron como colaboradores, de los que participaron como ponentes, de los artistas al evento, del público en general, si hubo stand de ventas de las personas, de los artesanos, por ejemplo, a ver cuál fue su percepción del evento en sí. Esto es importantísimo. Nosotros necesitamos generar este feedback. En cuanto al informe final, es, como les decía con anterioridad, este informe que se hace o por escrito o verbalmente, donde nosotros vamos a tener que ir llevando un checklist de esto sucedió de esta manera, fue correcto, no fue correcto. Y a partir de eso hacer un análisis de datos, si hicimos encuestas, analizar las encuestas, si hicimos entrevistas, prestarle atención a esas entrevistas para poder hacer este informe, sea por escrito o sea verbal, hacia quien nosotros debamos elevárselo de la manera más completa posible. Y lo que generalmente no se hace, pero que es algo de mucha cortesía, enviar notas de agradecimiento, tanto a la gente que hizo la parte de proveedores, quienes participaron como artistas, a nuestros colaboradores. Esta parte es importantísima y nunca la tenemos en cuenta. Quizás a ellos no se les envía una nota formal, pero podemos hacer un mensajito de WhatsApp en el grupo, ¿sí? Gracias, chicos, por estar, salió todo bien. En ese momento, en la primera comunicación de agradecimiento, no es para dar devoluciones en sí sobre si algo salió mal, sino solamente gracias por estar y gracias por haber
colaborado a que esto llegue a buen término. Hablo en relación a nuestra relación como coordinadores con el resto de nuestro equipo de trabajo. En cambio, a todos los otros colaboradores externos, llámese, como decíamos, de los proveedores, los asistentes como ponentes a un congreso, la gente de seguridad, a quien fuera, no, a los patrocinadores. Tenemos que enviarles una nota de agradecimiento por escrito, sea una tarjeta, sea un mail, pero siempre tiene que ser por escrito hacia ellos. Eso sí. Bueno, esto es básicamente lo que estamos necesitando saber en cuanto a tiempos y a tipos de eventos. La semana que viene vamos a hablar en sí de un evento, de los tiempos, ya sobre un ejemplo concreto, ¿sí? Que por ahí es lo que ustedes me pedían. Esta es la base teórica para poder tener la clase que viene, los cronogramas en sí y el por qué de vamos a hacer determinada cosa en determinado tiempo. ¿Sí? Bueno, ahora si quieren abrimos un ratito los micrófonos. No sé si enviaron alguna pregunta. Paula, Hola, yo Ivana. lo que yo quería comentarles es que vos les consultes o que piensan la mayoría si hacerlo el miércoles próximo, la clase que habíamos suspendido, que vos estabas afónica, que estabas enferma, Perdón. el miércoles próximo o el otro, sería miércoles 6 de agosto, miércoles 13, como prefieran, Bien. o como Yo, puedas vos, que les resulta mejor. a mí por ahí me resulta más cómodo el 6, pero me puedo adaptar. Bueno, si todos, porque podemos, si no que nos escriban al mail del instituto, pero si no lo dejamos para el 6, reservamos Claro. ya lo del Senado y lo dejamos para el 6, reservamos la plataforma. Exacto, Sería el exacto. miércoles próximo a las 10, A las 10 de la mañana, exacto. que era la clase que había quedado pendiente. Exacto, exacto. Y ahí, a ver si podemos ya hacer sobre un ejemplo concreto. Ay, perdón, no, me olvidé de silenciar mi teléfono. Pero bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene a las 10 de la mañana, ya con estos ejemplos. Yo le dejé, como les dije a Daniel, 2 libros por si quieren Sí, usarlos para ir leyendo, sobre todo la parte teórica, para poder ir teniendo algunas devoluciones la clase que viene. ya están subidos en la plataforma. Ah, genial, genial. Buenísimo. Bueno, gente, muchísimas gracias por la atención. Nos estamos viendo la Bueno, semana que viene. gracias Paula, y bueno, ya saben todos que cualquier cosa nos mandan un mail o nos mandan al WhatsApp del instituto y nosotros les respondemos todas las dudas que necesiten. Nos vemos Exacto. el próximo miércoles. Gracias Hasta el Paula y próximo gracias a viernes. todos por estar. Hasta luego. Hasta luego.